vamos a ver de una forma fugaz, prácticamente, muy breve, una introducción a polinomios. Es algo que casi todo el mundo ha visto ya, más o menos, con más profundidad o más superficialmente, pero todos entendemos de qué van los polinomios. Fijaros, para empezar, ¿qué es un polinomio? No confundamos un polinomio con una ecuación. Esto es una ecuación, tiene una igualdad. Esto es un polinomio. Le he puesto una igualdad, pero realmente es para darle un nombre al polinomio. El polinomio se llama p de x, por tener una referencia cuando hagamos operaciones o cuando hablemos de él. Pero realmente el polinomio es esto, es decir, digamos que no estaría igualado a nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencilla. Si yo os pregunto aquí arriba cuánto vale x, bueno, a lo mejor así de repente no sabemos exactamente cuál es la solución de esta ecuación, pero lo que sí que sabemos, lo que sí intuimos es que para algunos valores de la x, si yo sustituyo determinados números en estas x, esta ecuación, esa igualdad, se va a cumplir, pero para todos los demás números en general no. Es decir, sabemos que esta es una ecuación que va a tener una serie de soluciones en caso de que las tenga. Pero ¿qué sucede aquí abajo? Esto es un polinomio. Si yo os pregunto ¿cuánto valen las x? Pues depende. Pueden valer infinitos números distintos. ¿Y cuánto valdría a su vez el valor de todo ello junto? Es decir, de p de x. Bueno, pues yo podría hacer perfectamente una tabla de valores e ir asignando a la x valores y comprobar cuánto obtengo para el cómputo de todo junto. Por ejemplo, si yo en las x sustituyo 0, bueno, evidentemente sería 0, 0, 0, pues me queda 4. Si sustituyo menos 1, pues me da 6. Si sustituyo 1, me da 0. ¿Cuántos puntos puedo yo sustituir? Pues evidentemente infinitos, todos los que queramos. Pero lo importante es que para cada uno de esos puntos o de esos valores que yo le puedo dar a la x, ojo, me salen infinitos valores del polinomio, de todo. Aquí voy a tener también infinitos valores que se corresponden entre sí. Ok, y ahora fijaros, resulta que yo aquí os he puesto unos valores en rojo que son especiales. ¿Por qué? Porque en general de un polinomio que tiene infinitos valores, os pongo aquí, nos interesan sobre todo los valores de x que hacen que todo el polinomio me dé 0. Es decir, no es que me interese que la x valga 0, sino todo lo contrario. Lo que me interesa es saber para qué valores de x p de x es 0. Es decir, me interesan este tipo de puntos en los que yo le doy un valor a la x y entonces el polinomio me da un valor de 0. Es lo mismo que si yo aquí sustituyo un 0 y hago una ecuación con todo el polinomio igualado a 0. Vale. En este caso, digamos, yo ya os lo he resuelto porque de momento no viene al caso. Y fijaros, resulta que en x1, en x-2 y en x2, en estos tres puntos, este polinomio se hace 0 y no hay más puntos, son los únicos tres en los que el polinomio da 0. Pues fijaros, resulta que si yo cojo estos puntos y los convierto en factores, es decir, pongo aquí el 1, le doy la vuelta y pongo x menos 1, el menos 2 le doy la vuelta y pongo x más 2, y lo mismo con el 2. Si yo los multiplico entre sí, evidentemente esto es 0. Pero fijaros, resulta que si yo hago esta multiplicación, olvidaros del 0 ahora, si yo hiciera esos paréntesis, ¿sabéis lo que va a salir la operación? Pues si multiplico todo eso entre sí, me va a salir exactamente este polinomio. Porque esto es una expresión equivalente a este. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo tengo expresado como sumas y restas y aquí como multiplicaciones. Es mucho más interesante matemáticamente tenerlo así, porque es mucho más sencillo hacer bastantes operaciones.
Vamos a ver un ejemplo claro para que veáis por qué nos interesan tanto estos valores. Os he puesto un ejemplo. Supongamos una fracción, una expresión matemática, no está igualada a nada, como veis, ¿vale? Y ahora fijaros, en el numerador he dejado el mismo ejemplo que aquí. Y he puesto un denominador. Y ahora yo os pregunto, supongamos que esta expresión que yo tengo en azul, obviamente depende de x, es decir, yo podría ir sustituyendo valores en la x para x1, 2, 3, menos 4, y toda esa fracción, obviamente, me daría un valor numérico en cada caso. Ok, yo sé que el numerador, fijaros, ya lo hemos visto antes, se puede escribir también como multiplicación, como productos de estos tres factores. Entonces los he sustituido. Resulta que x cuadrado menos 4 es una identidad notable, con lo cual todos sabéis que lo puedo poner como x más 2 por x menos 2, que también es completamente equivalente. Y ahora fijaros, resulta que x más 2 y x menos 2 se están multiplicando arriba y abajo y los puedo simplificar, con lo cual me quedaría, si os dais cuenta, solamente x menos 1, porque este término se simplificaría con este y este con este, con lo cual solo me queda x menos 1. Vale, este término que me ha salido aquí de x menos 1 es completamente equivalente a toda esta expresión. Si yo sustituyo un valor de x aquí, es exactamente lo mismo que sustituirlo aquí. Entonces, yo os haría una pregunta. Fijaros, si yo tengo esta expresión y también tengo esta y sé que son equivalentes y os preguntaran ¿cuánto vale todo eso si x valiera 11, por ejemplo? Bueno, pues una opción es sustituir 11 en cada una de estas x, que me quedaría todo esto que veis aquí. Pues 11 al cubo, menos 11 al cuadrado, menos 4 por 11, todo esto. Bueno, evidentemente son cuentas, bueno, que no son despreciables, habría que hacerlas con la calculadora y me llevaría un tiempo. Fijaros, si lo hacéis me va a salir 1170 partido por 117 y si simplificáis me da 10. Pero una pregunta, ¿no es mucho más fácil si esta y esta son equivalentes en esta x sustituir el 11 y me queda 11 menos 1, 10? Fijaros que es muchísimo más sencillo esto que esto. Entonces, esto es solamente una pequeña muestra de que veáis por qué es importante transformar los polinomios, si se puede, en productos, porque me simplifican bastante muchas operaciones. De todas las maneras, seguiremos con los vídeos de polinomios porque hay otra serie de cosas muy interesantes que ver de este tema. Esto solamente es una pequeña introducción. Nada más, chicos.